todos, Pastor Igor aquí, y esta es la serie de soteriología. La vez anterior consideramos brevemente la elección de Dios, una doctrina muy debatida. La razón por la que ella nos molesta tanto es el pecado. El ser humano quiere preservar su propia autonomía. ¿Que Dios no toma en cuenta mi mérito? Esto molesta al orgullo humano. En Lucas 4, mientras Jesús leía el pasaje de Isaías en la sinagoga en Nazaret, le estaban oyendo. Cuando él se sentó y dijo: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros», nadie le replicaba, solo le miraban. Pero en cuanto dijo que Elías, en los 3 años de sequía, no fue enviado a ninguna viuda en Israel, sino a una de Sarepta de Sidón, y que Eliseo no sanó a ninguno de los leprosos israelitas, sino a un sirio, a Naamán, cuando dijo esto, trayendo a nada el mérito y la presunción del hombre, se enfadaron y hasta sacándole de la ciudad le querían despeñar. La gente también dice: no nos gusta la doctrina de la elección incondicional porque es injusta. Bueno, abrazar o rechazar una doctrina porque encaja o no en lo que uno por defecto llama justicia es un punto erróneo de inicio. Nuestro concepto de justicia debe formarse en el orden inverso. Primero hemos de estudiar si las escrituras enseñan tal o cual doctrina, y si la enseñan, si esta doctrina es bíblica, entonces es justa, aunque cause contradicciones con nuestra forma de ver las cosas, que deben ser reajustadas y armonizadas con la divina verdad. La cuestión es si la doctrina de la elección soberana de Dios es bíblica, y si lo es, entonces es justa porque Dios es justo. Y si esto me incomoda, entonces mi concepto sobre la justicia se forma bajo el peso de una perspectiva que está fuera del marco bíblico. Esto es aplicable a otras verdades bíblicas. Se puede protestar a que la Biblia califica pecadores a todos y que todos necesitan al Salvador. Se puede discrepar y llamarlo injusto. Se puede incomodar en asuntos ético-morales y sociales. Pero la posición de partida de alguien que acata la autoridad de la Escritura como palabra inspirada e inerrante autoritativa de Dios es preguntar qué es lo que Dios hace y dice, y si Dios lo hace, entonces es justo. Por eso la pregunta es si Dios, en su eterno propósito, elige a un pueblo para salvación. Si la Biblia dijera que no, entonces sería no. Pero si dice que sí, entonces es justo porque lo hace Dios. Pero hablando de la justicia de Dios demanda que todos sean castigados. Si Dios nos diera justicia, todos irían al infierno. Todo el mundo es culpable ante Dios. Dios muestra su ira y su justicia castigando al mundo, dando al mundo lo que merece por su rebelión. Pero también Él muestra su amor y misericordia escogiendo a algunas personas para gloria. No es injusto dejar a una persona culpable, dejarla en su ignorancia, en su rebeldía, dejarla andar en sus deseos. Si Dios dejara a todos en estado de desobediencia, no haría nada injusto, pero si de esa multitud merecedora de juicio, Dios escogiera tan solo una persona para salvación, para manifestar su justicia, esta es pura gracia, favor inmerecido. Y Dios decidió brindar esta gracia a un grupo de personas que merecen juicio, redimir a un pueblo. Creo que Spurgeon lo ilustró, que si en el cadalso están 10 criminales condenados y el rey frena la procesión llamando 2 de ellos porque les quiere encomendar una misión, no se comete ninguna injusticia a los demás 8 si al final los ejecutan. A los 2 afortunados se les mostró gracia. Esto no es injusticia. Y para en práctica asegurarse de esto, basta con salir a la calle predicando el Evangelio para ver cuántos no quieren someterse a Dios. Ellos voluntariamente eligen resistir a Dios. La elección no abole, sin embargo, la responsabilidad de todos ante Dios, quien nos dio vida, quien nos creó, de cuya providencia existimos, cuyo aire respiramos, quien establece la realidad y las leyes de todo el sistema de las cosas. Un deudor es responsable de devolver la suma aunque no la tenga, pero la incapacidad o indisposición no anula la responsabilidad, ni tampoco quiere decir que no tenga las facultades para llevar a cabo la transacción, aunque el pecador tiene facultades naturales para creer. Como resultado de la caída de Adán, siendo totalmente depravado, lo cual no significa que cada persona es tan mala como puede ser, sino que el pecado infectó todo su ser, a saber, mente, voluntad, afectos, o sea, emociones y deseos. Siendo totalmente depravado, estamos diciendo, es incapaz de hacer el camino hacia Dios sin la intervención de Dios.
pero todos tienen la responsabilidad de arrepentirse y creer en Dios. Por eso Pablo dice en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dice manda. Su llamado al arrepentimiento es autoritativo. Esto no es una opción. Y aquí no hay contradicción, el decir que Dios nos escoge y que todos han de creer en Él. La contradicción sería si dijéramos Dios nos escoge y Dios no nos escoge. Esta es una contradicción. O decir la Biblia enseña que somos responsables de arrepentirnos y enseña que no somos responsables de arrepentirnos. Eso sería contradicción. Pero decir que Dios es el que elige para salvación y el ser humano es responsable de creer en Él no es una contradicción. Eso puede ser difícil de entender, pero no es una contradicción. Nos es difícil entender la Trinidad, un solo Dios, 3 personas, cada persona es completamente Dios. Nos es difícil entender la divinidad y humanidad de Cristo, y en la historia de la Iglesia se celebraron bastantes concilios abordando estos tópicos, porque existe dificultad para el entendimiento humano, lo cual evidencia que en la autoría de la Biblia hay una mente superior a la humana. Eso no es contradicción. Es una dificultad para nosotros. Es una verdad que demuestra nuestros límites. Somos seres finitos, pero no es una contradicción. Los dos lados de la doctrina, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, se armonizan perfectamente en el consejo de Dios. Y algunos teólogos han sugerido ver esta doctrina como una vía ferroviaria. Un raíl es la elección de Dios y el otro la responsabilidad humana. Matizo la responsabilidad, no la capacidad o la disposición. Y cuando digo capacidad no me refiero a la facultad. Y ambos inseparablemente van en la misma dirección. ¿Cómo reconciliar estas dos partes de la doctrina? Spurgeon dijo, yo no tengo que reconciliar a dos amigos. Algunos pasajes que muestran este equilibrio en Mateo capítulo 11 versículos 25-28 leemos: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre. Pues imaginad esto, Jesucristo alaba al Padre por ocultar su verdad de unos y revelársela a otros. Dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y este estatus, Señor del cielo y de la tierra, indica al poder. Dios puede hacerlo. Él puede predestinar, puede hacer lo que quiere porque es Señor del cielo y de la tierra. Salmo 115 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y luego dice Jesucristo, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Vamos a esconder la divina verdad de unos y revelar a otros. Y luego dice, ¿cuál es la razón? Sí, Padre, porque así te agradó. No dice, porque unos han sido mejores que otros. Dice, porque a ti te agradó cegar a unos y dar luz a otros. Luego concluye, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí tienen, es la particularidad de la gracia, a quien el Hijo lo quiera revelar, es la soberanía de Dios. Pero el siguiente versículo, el versículo 28, equilibra esta verdad cuando Cristo dice, venid a mí todos los trabajados y cargados y yo os haré descansar. El evangelio es ofrecido a todos, venid a mí todos los trabajados y cargados. No todos vendrán, no lo querrán, no podrán por sí solos. Los escogidos vendrán, pero todos son invitados. Así que nadie tiene excusa. Y otro pasaje en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. A Cristo vienen aquellos que el Padre le da, o sea, los escogidos. En el mismo capítulo el Señor dijo en versículo 65, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Pero en la segunda parte del versículo 37 dice, y al que a mí viene no le echo fuera. Ninguno que viene a Cristo será rechazado.